farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益频率破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Runs on a low sampling rate, which is what creates stereotypes. ¿Cómo estás, Marcelo? Bueno, ¿qué tema traemos para hoy? Así que contame, ¿qué significa y qué podemos esperar de la charla de hoy? Bueno, básicamente la idea de esto era, es un tema recurrente, es un tema que muchas veces se hace presente y que debajo de una apariencia bondadosa esconde, creo que intenciones, por lo menos algunas de las cosas que vamos a charlar hoy, pero en mi juicio esconde intenciones complicadas para ser suave, ¿no? Lo que vemos es que estas ideas tienen un origen muy claro y tienen un objetivo muy claro y que atañen por igual países de nuestra región, pero otros países tan lejanos como es el caso de Rusia. O sea, la matriz conceptual es más o menos la misma y se utiliza para eso. Así que para ver de qué se trata, o sea, más que nada para que todo el mundo pueda entender las intenciones que tenemos al tratar esto y el abordaje que imagino que cada uno va a hacer, ¿no? Hay algunos, como por ejemplo el caso de Facundo, que entienden muy bien, muy minuciosamente todo este tipo de ideologías y nos basa seguramente en muchos aportes técnicos. Rafael Mallado, bueno, no, está en Brasil y en Brasil este tema es más que importante por la cuestión del Amazonas. Y Rusia, que parecería un tema alejado al problema ruso, en realidad se está presentando la teoría decolonial como un problema, porque Occidente lo está utilizando eso para buscar destruir, desorganizar el país, dividirlo en... hay distintos números, pero alrededor de 30, 35 estados. ¿Por qué tienen en común estas ideas, ¿no? Y creo que una de las cuestiones a prestar atención es de dónde salen. Yo no digo de dónde surgen, porque seguramente ha habido corrientes históricas que pueden tener algún tipo de presencia en esto, pero el fenómeno como lo vemos hoy es un fenómeno más nuevo, es un fenómeno que tiene apenas unas décadas y que está siendo impulsado precisamente desde los Estados Unidos. Lo podemos considerar como un pariente de la teoría crítica de la raza, es un pariente cercano, es una versión adaptable al entorno de otros países de esta teoría que ha tenido mucho relieve y que tal vez tuvo un poco de estado público a partir de los movimientos de Black Lives Matter en Estados Unidos en el último año de la presidencia de Trump, más que nada, y que ahí se empezó a conocer más masivamente, ¿no? Lo primero también es aclarar una cuestión que es una verdad de perogrullo, ¿no? Es una cuestión básica, pero nunca falta el despistado que no lo entiende, que esto no es ninguna idea de un ataque ni desmerecimiento de la población indígena, que todos consideramos, aceptamos e incluimos. Acá lo que se está hablando es del indigenismo como una ideología que tiene que ver con una construcción que sí podíamos hablar colonial, pese a que se pone ropajes anticoloniales, ¿no? Siempre, como sucede con todas estas ideas, tiene que ver con una idea en general que tiene aristas que son atendibles. O sea, si uno ve las condiciones de vida en general de los pueblos indígenas o la gente de origen indígena, uno ve que sí que realmente hay una precariedad y que ha habido problemas históricos, más allá después de que no hayan sido como se cuentan en esta leyenda negra que ha hecho el Imperio Británico, pero sí realmente ha habido dificultades con esto. Por lo tanto, lo que se intenta hacer acá es despejar la paja del trigo, conseguir separar lo esencial de lo tesorio, como sucede con el feminismo y con otras ideas
todas las recubren de una verdad a media que luego es presentada y utilizada y deformada hacia otros puntos de vista, que son las que realmente se buscan. ¿Qué genera esto? Esto genera principalmente una división social en los países, más allá de que tengamos mucho o poco componente indígena. Países como en la Argentina, cuya población indígena no llega al 0,5%, en Brasil creo que andan alrededor del 0,4%. Es insignificante la presencia indígena en términos comparativos, pero sin embargo se empieza a transformar en un problema central, se crean ministerios, secretarías, subsecretarías, partidas y demás, que empiezan a apuntalar y a hacer presente en la situación. Esto genera entonces, como decíamos, una situación de tensión social y de confusión ideológica que prepara el terreno para una fragmentación territorial. En el caso de la Argentina, el problema de mapuche claramente es coincidente con agendas de potencias extranjeras y de algunos sectores argentinos que quieren básicamente fracturar el territorio argentino, ¿no? Todos estos fenómenos tienen siempre, en la Argentina, en Brasil, en otros lados, un mismo mecanismo, que es la representación por parte de pequeños grupos que se autoatribuyen precisamente poder representar al colectivo general de los pueblos indígenas. O sea, aparece un puñado de personas, probablemente no es un tema excluyente, porque a veces son gente que inclusive son mestizas, con poco componente realmente indígena, que tiende a presentarse como la única voz de esos pueblos, cuando la mayoría de los indígenas, eso lo explicó Facundo en alguna charla que hizo en el canal, seguramente están incorporados y trabajan en las urbes, en puestos, porque no son mayoritariamente campesinos o gente que vive en el contacto con la naturaleza, sino que son gente realmente mal paga, con funciones muchas veces marginales en las grandes ciudades, puestos de trabajo precarios y demás. Esa gente habitualmente ni se entera de lo que se hace en nombre de ellos, y eso es algo muy importante para poder ir considerando cómo estos grupos, atribuyéndose su representación, radicalizan las ideas, ¿no? Tienen una generosa financiación privada de organismos internacionales y de los propios estados, a los cuales de alguna forma van a fragmentar. Hay una penetración importante en las propias organizaciones del Estado, independientemente del poder político de turno. A veces, según los resultados de las elecciones generales, tienen más o menos fuerza, pero la presencia siempre está focalizada en algunos puntos determinados. Creo que es muy importante poner este tema sobre la mesa, porque estas ideas van a ir radicalizándose, van a ir prosperando a lo largo del tiempo y deben ser combatidas en sus inicios. Esto es como es el proceso de la ventana de Overton, donde algo que es inaceptable, que no presentaría ningún riesgo en realidad para la sociedad, termina siendo aceptado y normalizado en un mecanismo de normalizaciones sucesivas que se van haciendo y que en general se podría esterilizar de alguna manera si la sociedad en su conjunto comprende cuál es el destino final de todo el proceso y no va viendo esto en compartimientos estancos. Esto además cuenta con apoyos, como decíamos, externos, el apoyo de fundaciones, ONGs, organismos internacionales y algo que no es menor, el tema de la presencia universitaria. En la academia se validan todas estas teorías y se les da mucha entidad, lo cual después hace que sean utilizados por el aparato político para producir inclusive cambios legislativos. Un tema más a tener en cuenta es el criterio de interseccionalidad que utilizan, porque se va entremezclando con otros movimientos, feminismo, LGBT, ambientalismo y demás, porque todos, por más eclécticos que parezcan, terminan confluyendo en un punto. Si uno les presta también atención en estos detalles, uno va a ver una unidad contra natura, que se da muchas veces, donde, por ejemplo, grupos feministas apoyan modelos indigenistas presentándolos como propios de las ideas que ellos defienden, cuando en realidad sería exactamente lo contrario. Pero bueno, esto funciona así porque hay una selección sesgada de cuáles son las herramientas que se utilizan y las ideas que se van a presentar. El problema, y por eso estamos todos acá con algún punto en común,
es que se presenta en forma relativamente similar en cada uno de los lugares. Y los objetivos son bastante coincidentes en el sentido de apoyar cierto modelo cultural que impulsa la globalización atlantista y se utiliza contra los países que tienen una posición soberanista, nacionalista, e inclusive con aquellos que nos gustaría que tengan esa posición, pero lamentablemente nuestros gobiernos de turno han decidido otra cosa. De esa manera lo utilizan para seguir presionando internamente en nuestros países. Y países, como decíamos, tan ajenos a este problema, que en principio parecería ser un problema de América y la colonización y demás, se termina reflejando en países como Rusia, donde hay un proceso ahora encarnado con el objetivo básicamente de dividirlo en base a pueblos originarios, creando conflictos que son artificiales, porque han convivido durante siglos. Nicolás seguramente nos explicará bien cómo es esto, y se van buscando y se van obteniendo posiciones radicalizadas en función, como decíamos, de un enorme apoyo de todo tipo, incluyendo el económico, que va generando que vaya creciendo y vaya fortaleciendo este movimiento que, por más que sea minoritario, al ser inflado y apoyado por la prensa y por otras estructuras de poder, comienza a tomar relevancia en las posiciones que van a terminar tomando los países y habilitan a la intervención de la comunidad internacional con la excusa de preservar los derechos de pueblos originales. El patrón es, creo que bastante similar en todos lados, más allá que después se adecúa a las particularidades. Obviamente no es lo mismo un pueblo que habita Siberia a que otro que habita la región europea, rusa, o que habita Centroamérica o Brasil o la Argentina. Son realidades distintas, pero sobre un mismo patrón. Esto es bastante común en muchos de los movimientos que desde ahora se han impulsado desde Washington. Entonces, bueno, este es un punto, el punto de partida, el marco inicial para empezar a escuchar las distintas exposiciones y para ponernos a charlar sobre, bueno, el desafío que presenta a nuestros pueblos, a nuestros países y a la construcción luego de una identidad colectiva que podríamos decir, sobre todo para aquellos que somos iberófonos, de alguna manera para poder construir un espacio que nos permita, bueno, sentarnos a hablar en un mundo multipolar, que es la aspiración que todos tenemos que surja. Exactamente, así que Marce, muchísimas gracias.